Evelyn, ¿está todo bien? Maestro Merardo, muy buenas noches. Ahora Buenas sí. noches a todos a los asistentes en sala. ¿Tenemos algún problema con el poder compartir, maestro? No, Evelyn, estaba esperando que tuvieras acceso, que tuvieras el ingreso. Ah, no, No. bueno, maestro, estábamos, no se preocupe. Ahora, bueno, para iniciar, bueno, yo los presento, está el maestro Merardo Sepúlveda desde Chile, nos está prestando este curso muy importante de filosofía que constan de 10 sesiones. La hora de comienzo es 7:30, 8:30 de hora Perú. Y el día de hoy nos encontramos con la cuarta sesión. Adelante, maestro Merardo, ya lo dejo en sala.
Bueno, le pido por favor que me confirme que están viendo en pantalla que ven mi pantalla, alguien que me confirme por favor. Sí, maestro Merardo, sí está, En se pantalla, puede ya, ver. ya. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y estaba hace rato conectado, estaba esperando que Evelyn me presentara como es de costumbre, o por lo menos diera inicio a a la clase del día de hoy. Bueno, saludo entonces, gracias Evelyn, un saludo afectuoso a todas las personas que están presentes en sala. Y comenzamos entonces nuestra cuarta clase de este curso de filosofía americanista. Antes de comenzar y en atención a algunas preguntas que me han hecho, me voy a hacer cargo de algo que debía haber hecho en la primera clase. Así que hago la corrección ahora mismo. Este curso se llama Introducción a una filosofía americanista porque pretende ser solamente eso, una introducción. Es decir, una breve presentación, una breve mirada a lo que es hoy la filosofía americanista. Yo les decía a ustedes hace algunas clases atrás, y de eso también les había insistido en eso, que la idea mía es mostrarles este panorama de lo que está haciendo la filosofía americanista, de lo que ha hecho a través de la historia hasta hoy. Es una apretada síntesis y muy superficialmente esta mirada, con el objetivo de que ustedes que vinieron a este curso porque el hecho de que hayan venido significa que tienen algún tipo de interés en el tema. Entonces, mi idea era que ustedes tomaran con esta primera introducción, con esta primera presentación, con esta aproximación al pensamiento americanista, ustedes se entusiasmaran y ustedes continuaran investigando por su cuenta. Incluso también les deslicé la idea de que pudiéramos hacer una agrupación de filósofos americanistas en todas partes, con todos ustedes, si están interesados también. Les había dejado ayer mi correo para que me escribieran. El correo, en todo caso, si no lo tienen, lo tiene SKGEM. Y podríamos también armar alguna agrupación de gente que se interesa en el pensamiento americanista. Entonces, este curso solamente es una motivación, una aproximación, ya un primer contacto para la gente que no tenga ningún contacto con esta forma de entender la filosofía. Ahora bien, la filosofía americanista de este tiempo está fundamentalmente representada por una cantidad de personas, podríamos decir, descendientes o de la mezcla entre españoles y españoles e indígenas. También hay gente descendiente de europeos que viven en América también y que están interesados en esto, como son, por ejemplo, algunos pensadores argentinos, como Rodolfo Kusch, por ejemplo, el mismo Enrique Dussel, que es descendiente de hebreos, Kusch, que es descendiente de alemanes. También hay de otros países también gente de otras culturas, portugués, como Buenaventura dos Santos, por ejemplo. Y así hay gente también descendientes de otras culturas y descendientes, podríamos llamar mestizos, aunque la palabra suene fea. Entonces, fundamentalmente, esa es la gente que está haciendo filosofía americanista hoy día. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque la pregunta que me han hecho a ustedes es que si alguna gente, ¿por qué no se ve una preocupación por el pensamiento indigenista, por el pensamiento de los pueblos primitivos, de los pueblos aborígenes? Y es porque no hay interés en lo que está haciendo la gente de la filosofía de la liberación, perdón, de la filosofía americanista. Salvo honrosas excepciones, la mayoría está dedicada solamente al pensamiento, a retomar esta filosofía que se hace desde América, tomando como referente la filosofía occidental, para pensar en una filosofía que sea distinta y que sea probablemente americana. Entonces, no hay referencias a la filosofía indigenista. Hay desde fuera de la filosofía algunas personas que se han preocupado del pensamiento indigenista. Les hablaba yo a ustedes, les dejé un libro que les envié, hoy creo que se lo envié, lo tienen que tener ustedes ya, que es La visión de los vencidos, un libro de un historiador mexicano que es
Miguel León Portilla, y otro señor también que es Ángel María Garibay. Entonces, en Chile también tenemos algunos pensadores, pero son aborígenes. Por ejemplo, don Pedro Cayuqueo, que él es historiador, y él se ha dedicado a estudiar la historia del pueblo mapuche. También hay un libro muy bonito de un poeta chileno que se llama Licura Chihuailaf. Tiene un libro que se llama Carta Abierta a los Chilenos, donde él llama a reconocer al pueblo, a poner en la palestra el pensamiento de los pueblos indígenas. Entonces, creo que Reinaga es uno de los que ha tomado el tema de los indigenistas para hacer una fusión con el pensamiento, diríamos occidental, que tiene fundamento en lo occidental. Pero no hay mucho trabajo desde los filósofos al pensamiento indigenista. Hay trabajos, aquí lo han mencionado algunos trabajos, Edsman, creo que Edsman se llama uno, El mundo andino o filosofía andina, y hay algunos trabajos también, eso en algunas partes, pero es muy poco comparado con lo que sí se hace en esta mirada de la filosofía occidental desde el punto de vista de la filosofía americanista. Y está hecho, como decía recién, por gente que es, no quiero usar la palabra mestizo, pero un poco esa es la idea de gente que llegó, que nació de la mezcla entre europeos e indígenas. Y eso es lo que hay hasta este minuto. Ahora, ¿tiene que haber la filosofía, tiene que ser indigenista? No, tampoco. Ya, mi forma de pensar, esto es lo que yo quiero plantear a ustedes, y esa es un poco también la mirada que le he estado ofreciendo. América no es solamente la parte de los mestizos, pues sigo usando la palabra mestizo para referirme a las personas como yo y como cualquiera de ustedes que haya nacido de algún descendiente español, mezcla con aborígenes. ¿Ya? A eso me refiero con mestizo sin ningún sentido peyorativo en la palabra que puede ser usada también como insulto. Yo lo uso así en ese sentido para indicar esto. Ya personas que hemos nacido de la mezcla de esta fusión de estas dos culturas, la europea y la cultura europea perdón, la gente que llegó de Europa se mezcló con los aborígenes y dieron clase a los criollos. Criollo es mejor que decir mestizo. Entonces, bueno, la gente que está haciendo filosofía americanista es fundamentalmente estas personas. Hay, como decía, poca gente que dedica al pensamiento indigenista. Pero también hay una cosa que entender, que eso es mi opinión, esa es mi postura. América es un continente que tiene una diversidad de culturas, desde las aborígenes, desde las culturas mixtas, la cultura mestiza. Ha llegado gente del África, que también forma parte de lo que es América hoy día. Hay mucha población afroamericana en Estados Unidos, en Centroamérica. Hay también gente que ha llegado de Europa que se ha instalado acá y son descendientes de ellos. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos un presidente que tiene un apellido alemán, pero él es chileno, solamente que su padre era alemán, entonces descendiente de alemanes. Entonces, hay una mezcla de culturas. Entonces, por lo tanto, una filosofía que sea americanista y quiera ser americanista de verdad, tiene que incluir a todas las culturas que conforman este continente nuestro. ¿Ya? No puede ser solamente indigenista, aunque el pensamiento indigenista hay que considerarlo igual que como se consideran las otras formas de pensamiento. Y eso no se está haciendo hoy día. Eso falta. Entonces, hay también aquí un desafío para la gente que se interesa en el pensamiento americano, en la filosofía americanista. Hay que incluir también el pensamiento indigenista y el pensamiento de todos los demás pueblos que viven alrededor nuestro. Ese es un poco el desafío de la filosofía americanista actual. Y si no se está haciendo eso, bueno, es un trabajo que hay que hacer. No por eso vamos a rechazar la filosofía americanista, sino que eso nos está mostrando que hay algo que no se está haciendo y que hay que hacerlo también. Entonces también es un desafío. Mayor razón entonces para pensar en retomar este tema y agregar lo que otros no han hecho, hacerlo nosotros para completar lo que falta. Eso quería decir al comienzo para dejar más o menos claro en qué estamos en este minuto, cuál es la postura de este curso, por lo menos, qué es lo que estamos haciendo. Pero yo, como digo, de mi forma de pensar,
ninguna filosofía americanista, ninguna de las que está hoy día, ha recogido las distintas formas de pensar de las demás culturas que hay en América. Y mientras no lo haga, no puede ser abarcadora, no puede ser americanista en el sentido de querer abarcar y ser representativa de toda la cultura americana. Para ser representativa, para tener validez, tiene que representar a todas las culturas posibles, a todas las culturas que hay en América. Ese era el planteamiento que quería hacer al comienzo, que como decía, debía haberlo hecho cuando empezamos este curso, pero lo mencioné muy de pasada, me pareció pertinente ahora aclararlo. Bueno, dicho lo anterior, entonces, entremos a las materias que correspondían a la clase de hoy. Estamos hablando de cómo la filosofía ha llegado a América, a qué llegó la filosofía, qué vino a hacer y qué nos ha dejado. En la clase anterior vimos como la primera filosofía que llegó a América fue la escolástica, ¿ya? Una forma de pensamiento más teológico que filosófico, según yo, y que llegó a América de la mano de los frailes jesuitas que venían, de los frailes de todas las denominaciones, que llegaron a América y que llegaron con un propósito de legitimar la conquista, legitimar el derecho de España a conquistar estas tierras y además también de evangelizarlas. Y también esta filosofía tenía como propósito igualmente reproducir el modelo político que había en Europa, reproducirlo en América. Y agregué también una idea que es importante considerar, que la escolástica que llegó a América es la escolástica de España. En el resto de Europa, la escolástica se había liberado bastante, había provocado bastantes reformas en Europa, había hecho muchos cambios, pero en España se mantuvo encerrada en un ambiente demasiado conservador, y lo que aquí llegó fue una escolástica conservadora, de la mano incluso con la Inquisición todavía, cosa que en el resto de Europa ya se había resuelto. Después entonces, y esa es la materia de ahora, vamos a hablar ahora del segundo movimiento de filosofía que llegó a América, que fue la Ilustración. Esta ilustración la vamos a definir ahora y vamos a mostrar también cuáles eran las principales preocupaciones que tenían los filósofos de la Ilustración americana. Cuáles eran sus preocupaciones, qué era lo que ellos querían, para qué querían usar la filosofía de la Ilustración, qué pensadores se destacaron en esta época y también qué características tuvo, qué influencias tuvo esta forma de pensamiento, el pensamiento ilustrado, en la realidad americana. Estos son los puntos que vamos a trabajar en la clase de hoy. Partamos entonces por el primero. Veamos qué fue la Ilustración. La Ilustración surgió como reacción frente a la Edad Media, frente a la cultura medieval, frente a la cultura feudal, frente al modo escolástico de ver el mundo. Está en reacción en contra de la escolástica. El pensamiento de la Ilustración se plantea en oposición directa con la Edad Media. Si ustedes se fijan, la palabra Edad Media es un término peyorativo. Para los ilustrados, la humanidad tuvo un camino esplendoroso con los griegos, después con los romanos, y con la caída del Imperio Romano se cortó ese desarrollo, se interrumpió por una forma de vida que fue la época medieval, donde la humanidad cayó en un periodo de oscuridad. Por eso ellos también se hacen llamar a su tiempo el siglo de las luces. Para ellos, toda la época medieval fue una época de oscuridad, donde no hubo ningún tipo de avance ni en la ciencia, ni en las artes, menos en la filosofía, y donde se controlaba también la forma de pensar de las personas. Entonces, no se permitía un pensamiento libre. Y aunque les hablé a ustedes de que en la escolástica hubo un periodo que hubo una discusión que se llamaba entre razón y fe, donde se determinaba si la razón servía para alcanzar la salvación, si servía a los propósitos de la religión o no. ¿Qué era valioso, qué era importante, la razón o la fe? O sea, había gente que pensaba que solamente la fe no puede salvar y que el hombre no tiene por qué usar la razón, el hombre tiene que creer solamente. Y otras personas decían que la
Dios, cuando creó al ser humano, lo dotó de razón, le dio una herramienta, y si Dios no se equivoca porque es Dios, no puede haber dado una herramienta como la razón si esta no fuera buena. Si Dios nos dio la razón es porque quiere que la usemos. Y usando la razón se puede comprender la fe, y se tiene una fe mucho más rica porque es una fe razonada, es una fe comprendida. No es una fe ciega, porque esa fe ciega lleva solamente al fanatismo. Entonces, bueno, entonces esta discusión por la razón y la fe fue tomada por los filósofos del periodo ilustrado. Entonces ellos van a plantear entonces, primero que nada, el reconocimiento de la razón como la herramienta que distingue al hombre de los demás seres vivos, de los demás seres que pueblan el mundo. El ser humano se caracteriza por ser un ser racional, tomando con esto el pensamiento de Aristóteles de que el hombre es un ser racional. Además, la filosofía medieval había denigrado al hombre porque lo consideraba un ser pecador por excelencia. El hombre es un ser que tiene muchas fallas. El hombre cayó en el pecado original, con eso perdió su pureza, perdió todo. Y esa imagen que tiene la edad medieval de los seres humanos, como seres caídos, como seres pecaminosos, seres indignos, que llevan insertos la maldad, la perdición en su corazón, y que si no fuera por la fe, la humanidad se va a perder. Los ilustrados dicen todo lo contrario. No, señores, la razón es lo que distingue al hombre. El ser humano puede equivocarse, pero de sus errores puede aprender. Entonces, lo que al hombre lo distingue es la razón. Cualquier forma de vida, cualquier forma social, política, de vida que niegue el derecho al hombre a pensar por sí mismo y que le imponga formas de pensamientos, está inhibiendo su capacidad de pensar por sí mismo, que es la esencia de la libertad del hombre. Por lo tanto, entonces, el ser humano se distingue por su racionalidad, y cualquier régimen que no lo respete no es un régimen humano, por lo tanto no es válido, debe ser combatido, porque eso lleva solamente al fanatismo. Y es lo que pasó con la época medieval. Y como producto entonces de esto también, de valorar la razón, también se valoró al ser humano sus derechos en general, su derecho a ser libre, a tener propiedad, a elegir si quiere creer o no quiere creer. En la época medieval había que estar en la iglesia sí o sí, y quien no estuviera no tenía ninguna posibilidad de nada en la sociedad, porque no podía participar en nada, porque todo dependía de la benevolencia, del visto bueno que daba la iglesia para todas las cosas. Entonces, si alguien no estaba en la iglesia, no estaba en ninguna parte, no se figuraba ni siquiera como ciudadano. Entonces ellos dicen, no, una persona tiene que, si es racional, una persona también es libre. Y es libre de elegir si él quiere estar en una creencia o no. Es su libertad. Y si él decide no estar en la iglesia, no creer en la iglesia, es su derecho, y hay que respetarle ese derecho, y no lo podemos perseguir, ni obligar, ni torturar, ni matar, ni acusarlo de nada, por el solo hecho de no querer creer, de no querer ir a la iglesia. La fe es también una elección de las personas. Entonces, esa es la razón. Entonces, la razón nos da la libertad, nos da también derechos. El ser humano tiene derechos a tener una propiedad, a elegir el trabajo o el oficio que quiere desempeñar. Entonces, ellos van a luchar por el respeto a la razón, por el respeto a la dignidad humana, por el respeto a la libertad de las personas, a decidir también dónde quiere vivir y cómo quiere vivir. La sociedad también está compuesta por seres libres. Entonces uno puede conformar una sociedad o no conformarla. No está obligado a estar allí. En la época medieval la gente pertenecía a un feudo, pertenecía a un rey, no se podía ir alguien de allí. Estaba pensando en Rafael Sanzio, que en un momento se enojó con su empleador y se fue a otra ciudad y lo mandaron a buscar prisionero porque se había ido sin el permiso de su amo. Entonces, acá no, el ser humano tiene derecho también, tiene la razón, tiene derecho a ser libre, a elegir por sí mismo, y tiene derechos civiles, religiosos, tiene derechos políticos,
y esos derechos se los tiene que respetar toda sociedad. Entonces ellos planteaban esto, el respeto a estos derechos. También ellos valoraban el conocimiento como la herramienta, el conocimiento y la educación como las herramientas que pueden ayudarnos a mejorar el mundo. Las ciencias y el conocimiento en general nos llevan a comprender mejor y de manera verdadera lo que pasa en el mundo. Los truenos, los relámpagos, las pestes, son fenómenos naturales, no son castigos divinos. Entonces, si suceden es porque hay algo que los origina, hay una causa para todo. Entonces se busca el conocimiento de las cosas a través de sus causas. Entonces eso lo hace el conocimiento científico y es promovido también por la gente de la Ilustración. Entonces no a que nos digan lo que tenemos que hacer, a que nos expliquen todo y que así tiene que ser. El ser humano es capaz de darse cuenta por sí mismo, de buscar por sí mismo, aprender por sí mismo y descubrir la verdad sin que le tenga que decir cómo tiene que creer, qué tiene que creer, qué tiene que pensar y qué no tiene que pensar. Promovieron la educación de las personas porque los grandes problemas que había en Europa eran causados en su mayoría por la ignorancia, por el fanatismo, por la falta de educación. Entonces la educación es la herramienta que puede preparar a las personas para abrirle su mente, para enseñarlos, educarlos y hacer que sean críticos, que piensen, que razonen por sí mismos. Y así las personas también se liberan de todas esas cargas de ideas que le han inculcado en su mente y que nunca las han cuestionado. A cuestionar también las formas de gobierno. Los gobernantes en la Edad Media eran nombrados por el Papa, y se suponía que una persona que estaba era rey, por ejemplo, era emperador, estaba allí porque Dios lo había puesto en el cargo. Por lo tanto, él le daba cuentas al Papa y a Dios de sus acciones. Pero ningún súbdito podía cuestionar su autoridad porque era tanto como cuestionar la voluntad de Dios. Acá no. Aquí la sociedad humana está formada por seres humanos, todos racionales, todos inteligentes, todos libres, con derechos, y por lo tanto la autoridad no radica ahora entonces en el rey, la autoridad radica en el pueblo. Es el pueblo el que con su venia pone y saca reyes, y los reyes tienen que rendirle culto a quienes los han elegido en el cargo. Que eso entonces es la gente entonces. Entonces, esta idea entonces combatieron la superstición con la ciencia, con la educación, se combatió la ignorancia, la superstición y también los autoritarismos de toda clase que pudiera existir. Las personas no tenían por qué ser oprimidas por ninguna creencia, por ninguna superstición, ni por ninguna clase social, ni por ningún gobernante. Estas ideas de la Ilustración con el tiempo van a provocar lo que se conoce como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no empezó de la noche a la mañana, sino fue un proceso que se fue gestando en el tiempo, donde la gente se fue dando cuenta por el pensamiento de los filósofos ilustrados. Ellos fueron anunciando a la gente, le fueron contando lo que pasó, le fueron abriendo de la mente a la gente con la educación, y la gente se empezó a dar cuenta que las injusticias que ellos padecían, que su pobreza no era castigo divino, sino que era una condición del mal reparto o el injusto reparto de los bienes que tenía el país. Los poderosos se quedaban con todo y los pobres se quedaban con menos, y como los pobres eran más, lo menos que les quedaba no les alcanzaba para sobrevivir. Entonces la gente empezó a aprender entonces que el problema no está, de la pobreza no está en que Dios quiere que yo sea pobre, sino que los poderosos se reparten todo y no nos dejan nada. Es una cuestión de un injusto reparto de los bienes que tiene un país, una nación. Entonces, en España, en el resto de Europa, sobre todo en Francia y en Inglaterra, la Ilustración fue radical, fue profunda y provocó grandes cambios. Como dije, la Revolución Francesa fue la cúspide de todos estos movimientos que depusieron a los reyes y que buscaban la soberanía popular. De allá viene la organización política
moderna, con libertad, igualdad, fraternidad, soberanía popular. Ya pensadores como Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, habían hablado, el contrato social de Jean-Jacques Rousseau se conocía, se leía de manera clandestina, pero estos filósofos estaban dando luces a la gente de que las cosas estaban mal porque había una mala organización que a propósito dejaba a los desprotegidos solos y los que tenían el poder se quedaban con toda la riqueza de la nación. Y así varios se empezó también a discutir la separación de los poderes entre la Iglesia y el Estado. El Baruch Spinoza escribió el Tratado Político Teológico, donde él plantea que la Iglesia se debe dedicar a las cosas de la Iglesia y que le debe dejar al Estado las cosas que son de la política. Y así, libros como eso entonces, y la gente con la educación también aprendió a leer y la gente se fue formando, pero también había gente que se preocupaba de dar a conocer a la gente, explicar a la gente estos problemas. Ahora, en España entonces, la Ilustración llegó también, como en toda Europa, no se puede evitar. Pero cuando llegó la Ilustración a Europa, a España, y también llegaron noticias de la Revolución Francesa, el gran susto era de todos los demás naciones, de todos los demás imperios. En ese tiempo España era un imperio poderoso. El gran temor de ellos era que la Revolución Francesa se repitiera en España y le hiciera que los ricos perdieran su privilegio. Entonces ellos fueron inteligentes y no se fueron en contra de la Ilustración abiertamente y aceptaron algunas ideas, pero las aceptaron con mucho cuidado, con mucho control, para que así las cosas no se salieran de control. Decimos que sí, pero en los hechos vamos a ver qué ponemos en práctica y qué no también. Entonces fue una Ilustración, tuvo una repercusión moderada, porque como digo, los gobernantes, la iglesia, todos se preocuparon de recibirla para que la gente no se rebelara, no hiciera una segunda revolución. Pero también, como decía, aceptando algunas cosas, pero superficialmente, sin provocar cambios de fondo. Y por supuesto que estos cambios lo hicieron las clases sociales altas y el pueblo, el grueso de la población no tuvo ninguna injerencia en esto. Fueron intelectuales, gente letrada, que empezó a hacer los cambios rápidamente, porque el gran error de Francia fue no escuchar a la gente, no haber hecho los cambios antes. Y la gente ya finalmente estalló porque se encontraba con un muro de indiferencia donde nadie escuchaba las protestas. Ustedes se acordarán, en 2019, en muchas partes de nuestra América, se empezaron a dar movimientos sociales muy fuertes. En Chile hubo una revuelta en octubre del 2019. Esta se repitió también en otros países como Colombia, me parece. En no sé qué otro país más se produjo esta revuelta, porque la situación que vivíamos en aquel tiempo y que vivimos todavía es también bastante injusta. Tenemos en los estratos de poder, tenemos clases sociales poderosas que son dueñas de toda la riqueza del país y la gente en su mayoría solamente tiene acceso al mínimo de las riquezas del país. Entonces esa condición que había en Europa se repetía en España y es similar también a la que se repite hoy día. Por eso que también hubo movimientos sociales en América también, en el 2019. Entonces esa condición se repite siempre. Entonces los españoles fueron inteligentes y ellos aceptaron las peticiones de la gente. Pero estas peticiones, como yo decía, fueron recibidas por intelectuales, por gente letrada, y ellos las resolvieron digamos, a niveles de gobierno, pero no fue la clase popular la que se movilizó para eso. Digamos así, pusieron el parche antes que se generara la herida grande, a diferencia de lo que había pasado en Francia. Entonces ellos aceptaron algunas cosas, por ejemplo, que sí, mira, el atraso en que vivimos se debe a la ignorancia que tenemos, también a la falta de educación. Entonces vamos a impulsar la educación, vamos a hacer escuelas entonces donde la gente pueda ir, y si pusieron en práctica escuelas técnicas, hicieron alguna academia científica para investigar algunas cosas, para dar un poquito de señal a la población de que se estaban haciendo cambios. Pero estos cambios que se hacían estaban, como dije al comienzo, bajo la vigilancia de la Inquisición,
de la clase gobernante y también de la iglesia, siempre mirando con desconfianza porque temían que esto primero tenían temor a perder sus privilegios. No querían perder sus privilegios de ninguna manera, y también temían, como decía hace un rato, que se repitiera la idea de la revolución que había ocurrido en Francia. Así es que hubo cambios también, se dieron algunas libertades civiles, eh, y fueron muy moderados. Por ejemplo, ellos hablaban entonces del fanatismo, lo criticaron, sí, la realidad, en la historia hemos sido demasiado fanáticos, había muchas supersticiones, hay prácticas que fueron excesivas, se cometieron excesos, los sacerdotes torturaron a la gente con la Inquisición, se hicieron cosas malas, entonces esas cosas no, está mal, las reconocemos, y eso hay que corregirlo, no hay que volver a hacerlo nunca más. Entonces, así fueron dándole a la gente la tranquilidad de que se estaban haciendo cambios y la gente no estalló en una revolución como fue en Europa. Pero como digo, los gobernantes, la clase gobernante, con la iglesia y la Inquisición estaban siempre atentos, mirando, y cualquier cosita que se sobrepasaran los marcos que ellos permitían, la callaban de inmediato. Pues yo puse por ahí, les puse también ahí la excursión de los jesuitas. Por ejemplo, los jesuitas fueron una orden religiosa que tomó un tremendo poder, no solamente en España y en el resto del Imperio Español, sino también en América. En América se instalaron en el alto de lo que hoy día es Paraguay, Uruguay, en la Amazonía, hacia el límite con Argentina. Organizaron a la gente de tal manera que hicieron casi un estado nuevo, independiente de España. Entonces al rey no le gustaba eso, que aparte de ellos también habían acumulado mucha riqueza. Entonces ellos estaban dando una señal de que se podía gobernar de otra manera que no fuera la que el rey impartía. Y esa fue entonces una de las razones por las cuales lo sacaron del camino, porque se estaban convirtiendo en una agrupación que tenía mucha riqueza, tenía mucho territorio, tenía mucho poder y competía con el poder del rey. Entonces eso no se podía permitir, y como decía, el poder estaban atentos a no permitir ninguna señal que indicara que se pudiera producir algo como la Revolución Francesa en España. Bueno, entonces esta ilustración, la ilustración que llegó a América, llegó la de España, fundamentalmente traída por los personeros que venían con los personeros que representaban al rey en América. Pero, y aquí se dio un fenómeno que es digno de considerar, los hijos de las personas adineradas, poderosas, acá en América, iban a estudiar a Europa. Muchos de los próceres que nosotros conocemos, como Bolívar, por ejemplo, como San Martín, estudiaron en Inglaterra, otros estudiaron en Francia, otros sirvieron en España en las guerras napoleónicas. Entonces, estas personas tomaron contacto en Europa con las ideas de los ilustrados y llegaron trayendo estas ideas acá, y de pronto los criollos que estaban pensando, o sea, empezaron a pensar, claro que sí, pues el rey está lejos, ¿qué hace el rey por nosotros? Nosotros trabajamos, nosotros producimos, todo lo hacemos nosotros, y tenemos que darle cuenta al rey, tenemos que pagarle al rey los tributos por estar en un territorio de los cuales el rey apenas tiene conocimiento porque nunca ha venido para acá. ¿Y por qué entonces no podemos gobernarnos nosotros mismos? La idea de soberanía popular que trajeron sus hijos, que están estudiando en Europa, también pegaron acá. Entonces no llegó solamente la idea ilustrada, moderadas que se practicaron en España, también llegaron las ideas más exaltadas que venían de Francia y de Inglaterra. Entonces, esta gente, después la gente que aquí en América se cultivó un poco con estas ideas, los libros se reían de manera clandestina, los libros llegaban, los traían los jóvenes escondidos en su equipaje, por barco cuando se volvían al continente, a América, traían libros, los libros se prestaban, estaban prohibidos, cualquiera que se encontrara con un libro sufría penas gravísimas por leer libros prohibidos. Entonces los libros se leían, se pasaban de mano en mano y se iban leyendo.
Entonces, y ahí la gente se empezó a formar la idea de esto estas ideas ilustradas, de la idea de que la soberanía depende de la gente, del pueblo. Entonces ya empezaron ellos a educar a la gente acá en América respecto de la idea de poder formar gobiernos independientes de España, lo que va a dar lugar después a las luchas de la independencia. Se formaron universidades por la presión también un poco porque España concedió y también porque hubo presión también por la educación, y si había escuelas técnicas, también hacía falta universidades, entonces se formaron también las universidades. Se abrió mucho interés por el conocimiento científico, se despertó, América es un mundo maravilloso, donde hay una naturaleza exuberante, donde hay especies, animales, que hay que conocer, hay que clasificar, saber cómo funcionan, qué hacen, cómo sirven, etc. Entonces, también hubo interés por la ciencia, y bueno, todo eso también lo que decía los movimientos independentistas que también se fueron formando, la idea de pronto de independizarse de España, y eso se la debemos a la Ilustración y a la gestión que hicieron los jóvenes que volvieron de Europa impregnados con las ideas de la Ilustración. Entonces, estas ideas ilustradas influyeron en la mentalidad de los criollos, y hubo aquí entonces surgieron los pensadores, estos líderes, que empezaron a pensar en una forma de vivir, una forma de vida independiente de España, gobernados por sí mismos con independencia. Ya la idea de soberanía popular. Y ahí están algunos nombres: Simón Bolívar, por ejemplo, José de San Martín, Andrés Bello, ya, ilustre venezolano, y otros más también, muchos más que ustedes conocen la historia de sus respectivos países. Entonces, ellos van a promover el pensamiento independentista en América. Y eso, como digo, se lo debemos a la Ilustración. Se incorporaron estudios en ciencias naturales en las universidades. Obviamente, las universidades estaban controladas por la escolástica y había rechazo, pero la presión de la gente por estudiar, y se estudiaba también de manera clandestina, se estudiaba ciencias naturales, se estudiaba matemática, la física. Newton había aparecido, Isaac Newton, con su idea de que el universo está regido por leyes naturales, no por leyes divinas. Lo que ocurre, por ejemplo, ¿por qué cae una manzana, por ejemplo, de un árbol? Le preguntaba a un escolástico. Porque la manzana apetece caer, porque a la manzana le apetece estar en el suelo más que en el árbol. Newton va a decir, no, la manzana cae porque hay una fuerza natural que la empuja a caer, que es la fuerza de gravitación. Entonces, esto hacía cuestionar los dogmas que predicaba la iglesia en aquel entonces. Y en general hubo también algunas reflexiones en el arte. Trajeron toda la cultura de Europa, y la gente empezó, como digo, entonces ya a ganar ideas independentistas. Bueno, el filósofo de esta época, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, que nombré recién. Todos estos filósofos entonces influyeron también en América, indirectamente desde España y directamente con los hijos de la gente de la clase social alta de América que iba a estudiar a Europa. De esta época también es la expedición que hizo Alexander von Humboldt, que descubrió la corriente que viene desde el norte, pasa por toda la costa pacífica hasta el polo, y esta corriente cálida es importantísima para el clima. Ella es la que explica el fenómeno de la niña o del niño en el Pacífico, explica la migración de los peces por todo el mar, de punta a punta de la Tierra. Y, como decía también, ya le había dicho, se implantaron ideas como la soberanía popular. La división de los poderes es otra idea que la debemos a Baruch Spinoza, donde él dice que la iglesia debe gobernar lo que le corresponde a ella, que es el poder divino, el poder religioso, y que el Estado debe hacerse cargo del poder temporal. La iglesia no se debe meter en los asuntos de política, y la política no se debe meter en las cosas de la religión. Recuerden ustedes que en la época anterior el Estado perseguía a quien no siguiera la religión oficial.
Y la Iglesia también intervenía en la política nominando o quitándole el poder a algún gobernante. Se dieron, se dieron libertades civiles. Hubo también libertad, igualdad ante la ley, por lo menos un poco más. Si un rico acusaba a un pobre, el pobre no tenía ninguna posibilidad de defenderse porque era pobre y el prestigio lo tenía el hombre atimidado, el hacendado. Se acusaban a un campesino de robo, la pena de muerte caía sobre él sin ninguna discusión porque nadie ponía en duda la palabra del señor terrateniente, porque no podía él equivocarse para una persona honorable, porque era la persona que estaba en el poder. También hubo, en esta época también fue la influencia, ya dije, de la Revolución Francesa y también de la independencia de Estados Unidos, que ellos contribuyeron a remarcar en la gente de América la idea de que se puede gobernar, los estados se pueden gobernar a sí mismos y no tienen que depender, no tienen que ser colonia de nadie, así como el hombre es libre para pensar por sí mismo, también los estados, las naciones son libres para pensar por sí mismas. Y hay también aquí una idea nueva que considerar que llegó también la idea del nacionalismo, que lo vamos a conversar dentro de la próxima clase, la próxima semana. Se empezó a formar la idea de que nosotros somos un pueblo que tiene cierta forma de vida, tiene cierta forma de pensar, ciertas costumbres, por lo tanto formamos un grupo especial que es lo que llamamos la nación. Todos los que hemos nacido aquí somos parte de esta nación, que es lo que va a dar lugar después a un Estado. Y se dividen también después en países. Ahora, esta influencia, esta influencia de la Ilustración también despertó algún sentimiento, los primeros atisbos de un pensamiento que fuera americanista por sí mismo. Y eso ocurrió con la Ilustración, pero todavía de manera muy incipiente. Y fíjense que esta posibilidad de pensar a América como un continente distinto, independiente, con una identidad un poco más propia, se empezó a notar justamente en las contradicciones que tenía la aplicación de las ideas de la Ilustración en América. Por ejemplo, los partidarios de la Ilustración en América defendían la idea de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales ante la ley. Pero estas personas tenían esclavos. Entonces, fíjense la contradicción. Yo creo que todo ser humano nace libre, tiene libertad y tiene derecho. Pero tenemos esclavos, a los aborígenes de América los tenemos sometidos a un régimen de servidumbre, de esclavitud. Bueno, entonces, ¿y ellos qué pasa con su libertad? Entonces, una cosa es lo que se confiesa, pero otra cosa es lo que se hace. Entonces, aquí algo está mal, no puede ser. La gente empezó a pensar en esto. También se marginaban a los mestizos, había una muy estricta división de clases sociales. Los mestizos eran considerados seres reprochables porque eran producto de una mezcla no pura entre negros, por ejemplo, y con alguna española o de otra nacionalidad. Entonces las mezclas eran miradas con desprecio. Mayormente a los afrodescendientes, porque siempre a los negros se les ha mirado como seres inferiores. Entonces, si estos se mezclaban, peor se les miraba. Además, también, otra contradicción que se notaba entre los americanos que decían ser ilustrados, que hablaban de la independencia. Nosotros tenemos que ser independientes, naciones independientes, tenemos que tener nuestro propio gobierno, nuestra propia cultura. Pero, y al igual que ahora, viven con los ojos puestos en Europa porque ya está la verdadera civilización, ya está la cultura. Acuérdense ustedes que no hace tanto tiempo, nosotros todavía hablábamos, se nos enseñaba en la escuela, de que París era la ciudad de luz. Ya estaba la cultura en Europa. Todo lo que venía de allá era la cultura, la civilización. Y acá no había nada. Entonces continuamos mirando el mundo desde América, mirando a Europa como el origen, la fuente de toda civilización. Entonces la gente hablaba, entonces somos una cultura propia, América somos una cultura propia, somos una nación propia, somos un país propio, distinto a todos los demás. Pero a la hora de mirar a la realidad,
estaban mirando a Europa como el modelo ideal que teníamos que seguir. Y fíjense que no es extraño si hoy día todavía seguimos mirando a Europa, ahora también miramos a Estados Unidos como los modelos ideales de sociedad. Allá está todo lo bueno, y acá estamos todavía atrasados, en cultura, en todo. Allá está la civilización, allá miramos y eso queremos imitar. Como dije también hace unos instantes, la ilustración entonces, así como en España, fue solamente entre la gente culta. También pasó en América lo mismo. También las ideas ilustradas se daban entre las personas educadas, las élites, las élites. Pero la gente común, la población rural, que era en aquel tiempo la cultura era rural, por sobre todas las cosas, las personas no tenían ninguna posibilidad de participar o de opinar, menos aún se informaban de esto. La ilustración entonces fue entre las clases sociales más elevadas de América. Por eso los próceres americanos fueron personas que no eran pobres, eran hijos de la gente dueña de la tierra, dueña de las pequeñas industrias que se iban formando. Entonces, nuestros próceres eran gente que tenía cierto acomodo económico. Entonces la ilustración estuvo en América, cumplió su propósito, hizo lo que tenía que hacer de la mejor manera posible. La ilustración no trajo los cambios que esperábamos, pero sí sentó las bases para separarnos del pensamiento escolástico y nos dio una forma de pensar, de ver el mundo ligeramente distinta. Y tiene este mérito que le destacamos, que es que por primera vez los personajes americanos van a empezar a cuestionar y a tratar de ver el mundo desde nuestra mirada. Yo soy americano, se decían ellos cuando iban a España. ¿Ya? No soy español, yo soy americano. Se identificaban con este continente al que decían amar y hablaban de este mundo como un mundo maravilloso, y en muchos casos lo encontraban mucho mejor que España. Entonces había cierto orgullo de ser americanista, de ser americano. Bueno, ahora la ilustración se instaló en América, entonces fuimos todos ilustrados y empezó lo que se llamaría el modernismo, ¿ya? La época moderna, la modernidad, que se refiere a esto, a las ideas transmitidas por la ilustración. Ahora, la ilustración, con todo lo que les he contado, ustedes se darán cuenta entonces que tenía también muchos baches, por ejemplo, que se dio entre las clases más acomodadas. Y las clases populares no tuvieron ningún acceso, ninguna opinión, ni nada que decir respecto de esto, no tuvieron acceso a esto, porque además también la gente popular no sabía leer ni escribir. Entonces, ahora en este tiempo, hay pensadores como el mismo Salazar Bondi, que hemos nombrado aquí hartas veces, el Leopoldo C. Aguilar, también el filósofo mexicano, Enrique Dussel Ambrosini, argentino, radicado en México, y otros pensadores también, han empezado a analizar esto de la modernidad de América, cómo la modernidad nos modeló para ser de una manera, para seguir siendo colonias de Europa. Y que esa modernidad también nos transformó, disfrazó nuestro colonialismo. Entonces la tarea de hoy día, gracias ilustración, gracias a la modernidad que nos trajeron muchas cosas buenas, pero también nos trajeron esta colonización mental que nos hace todavía dependientes de Europa y de las potencias extranjeras. Entonces, estos filósofos, estos pensadores han cuestionado eso. Yo les voy a dejar ahora unos libros que quiero que ustedes revisen, y se los dejé a la profesora Evelyn. El anterior que le había ofrecido antes, La visión de los vencidos, ya se lo envié también a la profesora Evelyn en PDF para que ella los ponga al alcance de ustedes. Y también los dos libros que ustedes ven en pantalla, que les voy a recomendar ahora, también están en su poder, y yo creo que también ya se los envió. Lean estos libros que les he dejado, no ahora, pero léanlos porque hay aquí mucho material. Por ejemplo, en este libro que se llama La invención de América, el escritor de este libro es un mexicano llamado Edmundo O'Gorman.
él hace una revisión de lo que significó el descubrimiento de América. Y dice que América no fue un descubrimiento, América fue inventada. La idea de América es una invención, por eso él habla de la invención de América. Hace un análisis muy bonito de por qué no podemos hablar de descubrimiento. Yo le había adelantado algo en las primeras clases. Ya, descubrimiento, les dije yo, es para los europeos. Ellos descubrieron algo que no sabían. Pero nosotros no podemos hablar de descubrimiento de América. Eso que nos enseñaron en la escuela es incorrecto. Nosotros no debemos sacarnos de la cabeza esta idea de que América fue descubierta, porque América no fue descubierta para los europeos. Ellos pueden hablar de descubrimiento. Entonces, Edmundo Gorman va a hablar aquí de todo esto del descubrimiento de América y va a llegar a la conclusión de que este continente es un invento, fue inventado desde Europa. Y por lo tanto también seguimos siendo colonia, ¿ya? Todavía. El otro libro que también les dejo ahí es Enrique Dussel, igual también. Es un libro, yo tengo, estos libros tengo en papel, este de Dussel es grande. Yo tengo un ejemplar que yo tengo, no sé si lo pueden ver, lo están viendo en pantalla, están viendo en mi pantalla. Bueno, un libro grandote. Este libro también es importantísimo. Aquí, don Enrique Dussel hace un cuestionamiento al descubrimiento de América en 1492, a esto que llamamos descubrimiento. Como también significó, después con la ayuda de la escolástica y con la ayuda de la ilustración, va a significar el encubrimiento de los otros. ¿Y quiénes son los otros? La gente de América. ¿Ya? Entonces se impone la modernidad y se impone una forma de ver el mundo, una forma de entender y de explicar el mundo. Pero recordemos que aunque esté aplicado en América y aunque haya tenido algunas notas de progreso para los americanos, en realidad esta es una idea, una forma de pensar propia de Europa, que se implementó en América. Y al implementarla en América también, junto con las demás teorías, nos formó de una manera determinada, que es lo que llamamos el pensamiento modernista. Entonces, estos dos libros son interesantísimos de considerar, te los dejo. Los tienen también, la profesora Evelyn también se los acaba de enviar. Ella se los envió y ella ya los repartió, sus correos los tienen, están en PDF. Si los encuentran en papel, hay gente que, yo por lo menos me gusta más leer en papel los libros, y aunque tengo los ejemplares en PDF, los uso solamente para tomar algunos párrafos, algunas citas, y no escribirlas, entonces las copio textualmente al texto que estoy escribiendo. Les había prometido también enviarles un texto mío de la controversia de Valladolid. No lo he encontrado, pero apenas lo encuentre, sé que se lo estoy debiendo, se lo voy a enviar también. Bueno, esa sería la clase que tenía preparada para el día de hoy. Muchas gracias por la atención y quedo atento a escuchar sus comentarios, sus preguntas, lo que ustedes quieran opinar. Gracias por la atención. Les dejo el micrófono abierto, si alguien quiere tomar la palabra. Noten que esto que dije es un breve paso, hay mucho más que decir. Hay tantas ideas que se quedan, porque no podemos tampoco más en una hora, y en 10 clases no podemos avanzar mucho más. Pero por lo menos con esto yo me conformo si ustedes se agarran de la idea y ustedes se quedan con el interés de seguir leyendo más. Este 1492 es un tremendo libro. Este es el libro de Enrique Dussel, que se los puse ahí recomendado. La versión de la invención de América que les coloqué, yo tengo esta versión, la que les puse ahí es un ejemplar un poquito más de la edición anterior, pero es el mismo contenido, estuve revisando, son los mismos contenidos. Y la visión de los vencidos también es una edición ligera, no creo que es la misma que la que les compartí. Así que tienen algo para ir leyendo, ir buscando, ir investigando. ¿Ya? Bueno, les dejo la palabra entonces si alguien quiere preguntar algo. Bueno. Adelante, don Carlos. Sí, un comentario. Siempre he pensado que, específicamente en España, la edad moderna se ubicó antes que la Edad Media.
porque sobre todo en el sur, ¿cierto? Donde estaban los árabes, las comunidades judías, se desarrolló pues un pensamiento, si se quiere, moderno, revolucionario, que trajo de nuevo los escritos de Aristóteles, de Platón, de Jenofonte, etcétera, de los clásicos griegos. También ampliados con la visión de pueblos del Oriente que trajeron esos pensadores mozárabes, pues árabes hispanos. Entonces se crearon escuelas filosóficas también en el sur de España, incluso en Portugal, en algunas partes también de lo que es Anatolia y del sur de Italia. Entonces, esa parte mediterránea, si se quiere, vivió un poquito, siempre obviamente condicionada por la iglesia, por el oscurantismo, pero pienso que aún más subyugante fue a partir del descubrimiento de América, pues. Entonces hubo una involución, si se quiere, en ese pensamiento filosófico y político ideológico e histórico que nos alcanzó a nosotros los americanos. No sé si me puede ampliar eso o criticarlo. Por favor, profesor Medardo, excelente toda su disertación. No, don Carlos, no, más que nada felicitarlo porque ha hecho usted un alcance, un gran aporte a esta conversación. Efectivamente, en el sur de España se vivió una época mucho más liberal, pero eso es por la influencia de los árabes. Los árabes eran un pueblo muy abierto. Tenemos solo la idea de los árabes como gente que está siempre en guerra, pero no han pintado una imagen negativa de ellos. Los árabes trajeron a Europa, trajeron a Aristóteles, como usted muy bien señala, y Aristóteles, que llegó de la mano con Avicena y con Averroes, dos filósofos importantes de la cultura árabe. Así como Maimónides también, entre los judíos. Claro, también los judíos trajeron mucha filosofía muy interesante, pensamiento interesante. Mire, solamente como una anécdota, a ver si la puedo hacer lo más breve posible. Mire, la iglesia cristiana le debe sus comienzos a la filosofía de Platón, pero no directamente a Platón, sino que a los neoplatónicos, una escuela de filosofía que tomaba a Platón. Platón ya había fallecido y la academia había cerrado, y terminaron con los neoplatónicos como repitiendo las ideas de Platón, pero ya muy manejadas, muy trabajadas ya y también muy debilitadas. Aristóteles no se conocía en Europa, porque Aristóteles, cuando cayó Carlomagno, hubo en Grecia una persecución en contra de los macedonios, y Aristóteles sabemos ya que era macedonio más que griego. Entonces, él tuvo que huir de Grecia para que no lo mataran. Entonces, los textos griegos, sus discípulos los llevaron a Alejandría, en Egipto. Y sus libros descansaron en Alejandría, sí, en la cultura árabe. Entonces, cuando los árabes llegaron a América, cuando llegaron a Europa, trajeron a Aristóteles, lo traía a Avicena y a Averroes, los árabes. Y aquí está lo que le quería compartir como curiosidad. Cuando el cristianismo comenzó, el cristianismo se fundó, tuvo que ser de mano la filosofía. ¿Y qué filosofía encontraba en su tiempo? La filosofía de los neoplatónicos, y el primer padre de la iglesia, que es Agustín de Hipona, que había militado con los neoplatónicos. Entonces la iglesia se formó teológicamente, filosóficamente, con ideas teológicas con la filosofía de los neoplatónicos, de la mano de San Agustín. Pero cuando llegaron los árabes a Europa, trajeron a Aristóteles. Y recordemos que Aristóteles había sido discípulo de Platón. Y Aristóteles criticó a Platón, le encontró muchos errores. Y cuando llegaron estos árabes trayendo a Aristóteles, quedaron en evidencia muchos errores que había cometido Platón y que Aristóteles lo había criticado. Entonces la iglesia se vio obligada
a revisar sus postulados, los postulados que había heredado de San Agustín, y entonces aquí apareció un hombre que es Tomás de Aquino, que él tomó a Aristóteles y le dio un nuevo giro en la iglesia, ahora respaldado por la filosofía de Aristóteles, que era mejor que la de Platón. ¿Ya? Eso para los que la gente que piensa que la palabra de Levín es palabra inspirada por Dios y no es obra humana. Sí es obra humana porque lo hicieron en la Edad Media, y ahí hombres como Agustín de Hipona y como Santo Tomás después modificaron el pensamiento cristiano de acuerdo a la filosofía de estos grandes filósofos. Así es que eso le comparto, muy buen aporte. Roger Bacon también en Inglaterra, otros monjes pues también. Y bueno, también sí. San Anselmo de Canterbury. Correcto, el del nombre de la rosa, que le hace mención. Ya, pero es una novela ficticia de Humberto Eco. Pero el planteamiento que hace es un planteamiento real, la lucha entre de los franciscanos contra los dominicos. Excelente, maestro. Muchas gracias por su aporte. Es muy amable. Tener un motivo para conversar. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Antes que nos vamos, pues la maestra Evelyn tiene que irse a descansar. Ya ha trabajado todo el día, siempre digo lo mismo. ¿Alguien más quisiera preguntar algo, hacer algún comentario, algún aporte? Todos sus aportes son bienvenidos, aquí todos somos aprendices. Yo también estoy estudiando, también estoy aprendiendo. Buenas noches, ¿me están escuchando? Sí, señor. Rodolfo, sí lo escucho. Nada más me causa una duda por pensar en la filosofía americanista. Sí, no sé hasta dónde es posible construir realmente una filosofía americanista cuando todo se trae de Europa, todo se trae del mundo occidental. Entonces, nada más haría reproducir la filosofía occidental aquí, o sea, europea, si se quiere, aquí en América, y no sería una filosofía propiamente americana. No sé qué piensa al respecto. Eso es lo que decía al comienzo, don Rodolfo, lo que decía al comienzo de esta clase de hoy, cuando hice una especie de compilado. Yo dije ahí, y lo repito entonces ahora, que toda filosofía que pretenda ser americanista, para ser americanista, tiene que recoger todas las vertientes culturales que hay en América. América es un continente con muchas vertientes culturales. Está el pensamiento de los incas, está el pensamiento de los mayas, tenían en su libro, está el pensamiento de ellos, su metafísica, tiene su pensamiento respecto del mundo, de la creación del mundo, más allá en los aztecas, y en todos los grandes pueblos de América había también una cultura, había una civilización, había creencia, había pensamiento. Entonces, ese pensamiento a nosotros nos ha llegado de una u otra manera. Nosotros hablamos, por ejemplo, tenemos nombres que implican el uso o la mezcla en el español de algunas palabras quechuas, algunas palabras, en mi caso acá, palabras en mapudungún. Entonces, nosotros usamos en el lenguaje la cultura de los pueblos americanistas, los pueblos aborígenes de América. Entonces, un pensamiento americanista tiene que recoger también el pensamiento de todas las culturas que hay en América y ser representativo de todo lo que América es. América es un conglomerado de distintas culturas, la cultura afroamericana. Entonces, cualquier pensamiento que haya, que se quiera construir, tiene que considerar todas estas variables. Si ahora no lo hay, bueno, es porque no está hecho todavía, no está construido. Entonces, esa es la tarea, pues. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Yo les contaba hace unas clases atrás que estaba estudiando también el mapudungún para entender allí un poquito del pensamiento mapuche y cómo también lo incorporo en las ideas que quiero plantear como pensamiento americanista. Entonces, sí, pues, vivimos todavía pensando en Europa. Y eso es lo que criticaba Salazar Bondi también, y lo que critican todos los grandes pensadores. Ahora, tomando la filosofía de Europa, porque también, como dice Leopoldo Sea, la filosofía americana como filosofía sin más. O sea, la filosofía americana no se va a instalar en contra de la filosofía europea, ni se va a instalar en contra de las filosofías orientales, ni con ninguna forma de filosofía. Tampoco se va a instalar bajo ninguna de ellas, porque tampoco es súbita de ninguna. Se va a instalar frente a las otras como una filosofía más. Por eso la filosofía americana se instala como una filosofía sin más,
así simplemente. O sea, a eso tenemos que llegar. Pero esta filosofía tiene que ser representativa de todo lo que es América. Y esa es la tarea concreta, no, eso no está todavía. Alguna gente está pensando de manera distinta, así como usted dice, hay gente que vive pensando en Europa y todo llega desde fuera. Tiene razón, pero también depende de nosotros. Ya, nosotros también tenemos que ser capaces de pensar de una manera distinta. Entonces, los que estamos en este curso, decían comienzos porque algo nos gusta del tema. Pues si el tema no nos gusta, hagámonos cargo también y empecemos a crear pensamientos distintos. ¿No? ¿Qué tal, por ejemplo, si dejamos de llamar americanos a los estadounidenses? Y nosotros nos llamamos todos americanos. Dejemos de lado, por ejemplo, el concepto de latinos. Nosotros no somos latinoamericanos. Latinos son los españoles, latinos son los italianos, todos los que descendieron del Imperio Romano, pero nosotros no. Nosotros no somos latinos, nosotros somos americanos. Si los norteamericanos no tienen gentilicio para ellos, problema de ellos. Ellos también son americanos, pero no son los americanos. No son los únicos. Americanos somos todos los que habitamos en América. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, si nos apropiamos de este concepto que es propio? ¿Qué tal si dejamos de llamar del 12 de octubre, celebrar el descubrimiento de América? ¿Por qué no celebramos el 12 de octubre un concepto un poco más, no tan conflictivo? El encuentro de dos mundos, por ejemplo, ya. Eso entonces hablemos entonces del encuentro de dos mundos. Dejemos de hablar de descubrimiento. ¿Qué cosas tan simples? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿estamos de acuerdo? Ok, de acuerdo, ok. Ok, ¿qué es eso? ¿Por qué hablamos en inglés? Claro. Está lleno nuestro lenguaje, está lleno de anglicismo. ¿Por qué tiene que ser en inglés? Además que ni siquiera ok, ni siquiera es una palabra. Ok, en el comienzo era 0K. Durante la guerra civil, cuando volvían los soldados de la batalla al campamento, se ponía un cartel cuando no había muerto ninguna persona, se llamaba 0, se ponía un 0 y una K. 0 killer, 0 muerto. Volvieron todos los soldados de la batalla, ninguno murió. Eso era ok. Entonces era 0K. Entonces yo siempre digo a los amigos, ¿por qué no decimos en Mapudungún? Eso, ahí está la palabra Feley. Pues dígame Feley. ¿Ya? Yo le entiendo que es ok, pero en el idioma nuestro, no en el gringo. Bueno, entonces también tenemos que estar con nosotros, pues no esperemos que nos llegue todo eso. Muy bien. No le llamemos indios a los habitantes, a los aborígenes. Qué falta de respeto. Los que están allá son incas, los que están acá son mapuches, los que están más allá bueno, son aymaras, lo que sea. Pero llamarlos por su nombre original, que es una muestra de mínimo respeto por las personas. No llamarlos indios. Bueno, eso, mi estimado. Evelyn, ¿terminamos? Amiga Evelyn. Sí, maestro Merardo, muchísimas gracias a usted por su grandiosa y valiosa participación en este curso gratuito, Introducción a una Filosofía Americanista, y también a quienes nos vienen siguiendo a través de las redes sociales y también están en Sala Meet. Gracias por sus preguntas al maestro. Esto enriquece también mucho todo el tema que se está tocando. En pantalla también ya me permito presentar, maestro, con su venia, la invitación oficial para nuestro tercer Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación CKG en 2026, el cual se va a desarrollar del lunes 22 al sábado 27 de junio de 2026, donde la participación y la asistencia es totalmente gratuita. Son 6 días donde habrá más de 30 ponentes a nivel internacional que estarán presentando sus investigaciones de alto nivel académico, y también los que gustan, que están dentro de sala, pueden inscribirse en este maravilloso evento. El maestro Merardo Sepúlveda también será uno de los ponentes destacados, quien presentará sus aportes dentro del área de la filosofía, así como que hay ejes temáticos en salud, en ingenierías, en ciencias sociales, en investigación y demás. Entonces están totalmente invitados. Les acabo de compartir por la mensajería de este Meet el enlace de la invitación, y también estamos en las redes sociales como CKG, y ahí pueden encontrar todo el detalle de la convocatoria y también en el grupo de investigadores.
Agradeciendo nuevamente a usted, maestro Merardo, porque a través del CIF de Canadá también están patrocinando este grandioso evento, así como la Universidad Olin de Cuba, la Fundación Universitaria Cafán de Colombia, al Centro de Investigación de México y a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Perú, quienes firmarán y validarán cada uno los certificados de quienes asistan a este valioso evento. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar siguiendo también este curso y los invitamos a que nos sigan, que sigan participando. El lunes 25 de junio llevamos a cabo nuestra quinta sesión de 7:30 a 8:30 hora Perú. Ya los cambios de hora también se les envía por sus respectivos grupos. De este modo ya estaríamos cerrando la sesión del día de hoy, agradecidos nuevamente con usted, maestro Merardo, y con todos los miembros de sala. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.